vislumbrás ahora de la economía que puede pasar de acá hasta las elecciones? Bueno, no, lo primero que hay que decir es los datos que se han publicado recientemente en la última semana de la economía real son todos negativos. La caída de lo que tiene que ver con el consumo, si se quiere, venta de supermercados, lo que tiene que ver con la producción. Bueno, en fin, los datos, el empleo, hace unos días se publicaron datos de salarios, la caída es del 12% aproximadamente, 11 y puchito. En los trabajadores informales es bastante más, 14,4 cuando uno compara en términos interanuales, es decir, hace un año atrás podías comprar 100, supongamos, leches, bueno, hoy podés comprar 86. Para los trabajadores informales. La pérdida es para todos los sectores, para el empleo registrado, no registrado, público, y además hay una caída, va acompañado lamentablemente de una caída del empleo. 270.000 puestos aproximadamente en el último año. Sí. Esos son los datos de la economía. Casi 280.000, sobre todo en el sector privado. Sobre todo en el sector privado y particularmente en el sector industrial. Ahora te voy a mostrar algo, pero en el sector industrial que la caída continúa, y con un dato adicional. Cuando el Ministerio de Trabajo publica esos datos, que son estrictamente del mes de marzo, publica además una cosa que se llama EIL, que es una encuesta que anticipa lo que va a pasar el mes siguiente, básicamente en abril, y los datos de esa encuesta muestran que la caída del empleo continúa, lamentablemente, lo cual implica que no hay rebote, que no hay, digamos, ni siquiera mesetamiento, que es un poco a lo que aspira, creo, el gobierno. Y un poco volviendo a tu pregunta, esto es un poco la situación que vivimos hoy. Hacia adelante, por ejemplo, tenemos aumento de las naftas, esto es un problema para la inflación, una inflación que a pesar de que el dólar estuvo planchado en este tiempo, se estima que en el mes de mayo va a estar arriba del 3%, con lo cual, digamos, hay una inclinación a la baja cuando uno compara con los meses anteriores que han sido muy altos, pero la verdad que no es un dato muy auspicioso en materia económica. Y en el mediano plazo da la impresión que eso lamentablemente va a continuar, con un aditamento que ahí hay un signo de interrogación. Yo no puedo precisar qué puede pasar, puedo inferirlo, que es qué pasa con el dólar. Hoy lo tenemos planchado. La tasa pero ahí es donde el gobierno pone el acento, Hernán. El gobierno pone el acento. El dólar está parado y la inflación está a la baja. Y esto es como la cucarda que se quiere cobrar el gobierno, y de cara a las elecciones para ellos es fundamental sostener esto. Claro, ahora la inflación vos tenías 4,7, es como perder 7-0. Siempre puedes darle la lectura que quieras. Para el gobierno está bajando, estaba en 3 y pico, sí, ahora va a estar en 2 y pico. Lo interesante es pensar, porque el gobierno no dice solo está bajando, dice está bajando por las políticas que nosotros implementamos. Claro. Entonces, efectivamente es así. Bueno, en realidad, si uno mira el resto de los indicadores, por ejemplo, la tasa de interés no bajó nada, está en 70,7 aproximadamente. Es decir, tenés el dólar planchado, pero no podés hacer bajar la tasa de interés, no podés reactivar la economía. Este es el problema. Vos se supone que estabilizás el dólar, entonces decís, bueno, empiezo a bajar la tasa, reactivo la economía, vuelvo a recuperar el empleo. Eso no está pasando. Y tampoco pasa con el riesgo país, que orilló en esta semana el 1000%, los 1000 puntos. Es decir, ninguno de esos indicadores acompaña la cuestión del dólar. Lo que básicamente uno ve es que, bueno, tienen los dólares del Fondo Monetario, hay una baja, si se quiere, en la demanda. Ahora, pasa algo en los países emergentes a nivel internacional o en los países centrales y otra vez nos impacta la Argentina. Como pasó con la corrida cambiaria el año pasado. Bueno, factores internos y externos. Por eso hay que analizar las políticas, y las políticas que el gobierno ha implementado son todas políticas de desregulación en materia cambiaria. ¿Puede haber otra corrida cambiaria? Por supuesto. ¿Por qué? Va a pasar, lamentablemente. ¿Por qué? Porque la desregulación es absoluta. ¿Esto qué significa? Por ejemplo, acá en la Argentina se puede liquidar la cosecha cuando se te da la gana. Estamos en el grueso de la liquidación de la cosecha, mayo, junio, abril, mayo, junio son los meses principales. Los datos de los primeros 4 meses de este año muestran que es el peor año de Cambiemos. Igual al año pasado con sequía. Vos decís, ¿pero cómo? ¿Cómo puede ser? Bueno, están especulando. No están liquidando. No están liquidando porque están esperando un tipo de cambio más alto. Básicamente, esperando la corrida. Pero siempre están esperando un tipo de cambio más alto. Porque cuando estaba 20 esperaban un tipo, cuando estaba 30 esperaban, cuando estaba 40 esperaban. Cuando esté 50 van a esperar un tipo... ¿Qué van a esperar? ¿Un tipo de cambio a un millón? Pará, desde el lugar en el que está en el negocio no está mal. O sea, el que está en el negocio no está mal, digamos, que espere pero que mirá haya un poquitito, pero lo que
pasa es también, Eso es, ¿qué condiciones le das, digamos? Pero el que está en el negocio no debería mirar solamente su ombligo. El que está en el negocio debería mirar un poco el escenario general, porque el escenario general también beneficia al negocio. No, a ver... Sí, lo que pasa es que en el caso de los exportadores, ahí hay que poner un asterisco y aclarar. ¿Por qué? Porque en realidad lo único que les interesa es el flujo externo, que es en dólares. Claro. Y por lo tanto no le interesa, no está pensando en que si liquida ahora esa plata la invierte en una actividad en la Argentina. Bien, en todo caso la fuga, con lo cual... Bueno, está bien, pero entonces ¿qué haces con eso? Lo regulás. Ese es el no lo estás pero no lo tenés regulado. No tenés esa regulación, no tenés ningún tipo de regulación en lo que se llama cuenta capital. Hoy yo puedo entrar en la Argentina con una tasa del 70%, que es mentirosa. ¿No? La tasa del 70% es con capitalización semanal, o sea, todas las semanas se renueva y los intereses se capitalizan, con lo cual... La tasa de interés verdadera es del 100%. O sea, yo entro y al año me llevo el doble de lo que puse acá. Entonces, yo entro hoy. ¿Cómo reactivas los dólares, los hago pesos, gano con interés y mañana me voy. Y nadie me dice nada. ¿Cómo reactivas una economía de producción con esas tasas? Imposible. Eso es imposible, por eso... Porque para contener el dólar han puesto esa tasa tan alta que es antiproducción. Ojo, los industriales de la UIA, los más grandes industriales, están en contra también. Bueno, porque ven esto. Mirá, esto es el dato, lo leo yo. Dame que yo te lo tengo mientras vos lo lees. Lo bautizamos el tobogán del empleo industrial. Eso es la curva de los puestos de trabajo del empleo industrial en la Argentina. Fíjate, había a finales de 2015 1.255.200 trabajadores. Hoy hay 1.117.226. La caída es fenomenal. Pero además, fíjate que todos los meses hay caída. Esto es una característica del modelo. La otra acompaña ese problema, ¿no? Digamos, que es también mayoritariamente industriales. Empresas de menos de 100 trabajadores, de menos de 100 trabajadores, casi 14.400, casi 14.500 pymes menos en la Argentina en solo 3 años. Es un número muy significativo. Y yo les digo a los futuros gobernantes, además de los actuales, presten atención a la pequeña y mediana empresa. Mueven entre el 70 y el 80% total de la economía y a veces más también. Ni siquiera... Fíjate la política que hace el gobierno ahora. Relanza la hora 12. Eso te quería decir. CAME acaba de mandarme este informe. Cayeron 14,1% en mayo las ventas minoristas de las pymes, pero se espera se reactiven con el relanzamiento de la hora 12. ¿Puede pasar? Bueno, a ver, efectivamente es un buen programa, un programa que activó y que te permitía la compra en cuotas. Sin tasa de interés. En algún momento la tasa era muy baja, en otros momentos sin tasa. Bueno, hubo algunas discusiones al respecto. La verdad que la tasa hoy era del 55% aproximadamente. El gobierno anuncia bajarla al 20%. Vos decís, buenísimo, y la verdad que está bueno y podría llegar a reactivar. Ahora, de nuevo, ahí habría que poner un asterisco y preguntar, hay algo que no dijeron, ¿cómo lo financian? Y acá hay una discusión. Hay un sector del gobierno que quería que lo financiaran finalmente los bancos, que han ganado 450.000 millones de pesos en LELIQ, pero finalmente optaron por... bajarle los encajes bancarios. ¿Qué es esto? Quiero ser sencillo. Cuando vos sos un banco tenés que inmovilizar una determinada plata, que es la garantía para que el sistema financiero funcione. Bueno, básicamente le permiten reducir los encajes, los encajes no remunerados, esa parte que tienen inmovilizada en el Banco Central, y les permiten básicamente a los bancos sacar esa plata y ponerla en LELIQ, con lo cual la contracara de la hora 12 es aumentar el negocio de las LELIQ y en definitiva esta bomba que están creando que después impacta sobre el resto de las variables económicas. Se supone si los bancos tienen menos encaje bancario es para que puedan otorgar créditos, ¿no? Exactamente. Y no para que inviertan. Por eso te tienen, digamos, menos restringida la movilidad del dinero. Respecto a lo que vos decías, se crean marcos regulatorios, digo, pero uno mira a los exportadores, los grandes, vos pensás en las grandes empresas, pero está el pequeño y mediano productor también que está viendo qué hacer, si dejarla silo bolsa o venderla silo bolsa, y también está, pero no es que sea una especulación, porque son especuladores. Después tienen que reinvertir en el negocio. O sea, por eso están fijándose también, si vos les das el margen... Si vos le das el margen, es como si vos tuvieras campo, un pequeñito campo, y ponele, para no decirte que tenés mucho campo, y sembras soja, trigo, maíz, vas a estar también en el negocio, lo que querés comprar los fertilizantes son carísimos, cuesta mucho. Eso es verdad, es cierto. En general lo que sucede es que
el pequeño propietario en la Argentina prácticamente ya no existe más, porque termina funcionando con un pool de siembra y el pool de siembra es el que vende. O le dan contratos, ¿no es cierto? Claro, Más entonces grandes. discutís el contrato y discutís Claro. en relación al contrato. Pero perdés en el contrato. alquilan los terrenos para los grandes Te quedás pools. Por eso, básicamente un contrato de ese tipo. Pero te quedás con menos porcentaje. Lo que pasa es que de todas formas la rentabilidad, lo que yo digo es, la rentabilidad del sector es una rentabilidad que ha crecido de manera significativa, de manera cuantiosa. No les está yendo mal, no lo digo yo, lo dicen Bussi, qué sé yo. Vos le preguntás y dice, no, al campo le está yendo bien. Bueno, entonces, en ese contexto, digamos, la retención de la cosecha, si te afecta al conjunto de la sociedad, yo no cuestiono que lo quieran hacer, está bien, ahora el Estado debería regular eso. ¿Y por qué? Porque es de interés general, porque mientras ellos retengan y no liquiden, Claro. te tensiona un bien que para nosotros es escaso y central para la economía, que es el dólar. Que Este es la el reserva, problema. claro. Claro, el Estado Entonces, lo regula, claro. pero si vos no lo tenés y vos no estás obligado a Ahora, liquidar... la pregunta que yo Sí. me hago permanentemente cuando escucho este tipo de diagnósticos es, ¿se equivocan o es parte de lo que quiere hacer el gobierno? No, equivocarse no se equivocan, tienen perfectamente claro hacia dónde van. Yo creo que igual sí han cometido graves errores, incluso desde la óptica ortodoxa, si se quiere. Creo que han cometido graves errores, sobre todo en lo que se suponía que eran hábiles, que eran en materia cambiaria, digamos, ¿no? Desde Caputo, que era venía de la Champions League, decía en algún momento Macri, ¿no? Porque era un gran jugador de la cuestión financiera y que duró 3 meses, y en esos 3 meses la verdad que los 15.000 millones de dólares que el Fondo Monetario nos había dado como primer desembolso desaparecieron, digamos, no. Evidentemente hay un problema también de expertise, pero creo que el problema es estructural, es de modelo. Esas políticas de desregulación que les mencionaba, las tomaron en enero, en diciembre de 2015 y en enero de 2016. No las tomaron ahora y se están equivocando. Entonces, y sí me preocupa qué puede pasar hacia adelante, porque esa inestabilidad indefectiblemente se va a expresar de nuevo en la economía. Y más allá de las candidaturas, esto digo, es un problema estructural. ¿Por qué? Porque el que está enfrente, que invierte en el negocio financiero, también está mirando, bueno, ¿hasta cuándo dura el negocio financiero? ¿hasta ¿no? Y cuándo? sabe que tiene una fecha de vencimiento. Sí, obviamente. Y esa fecha de Esa vencimiento tal vez es en los especulación, sí. próximos meses, ¿no? Bueno, Hernán, muchísimas gracias. Un gusto. Y como sabíamos que venías y nos ibas a hablar de los precios y de todo, salimos a buscar